El timbre sonó con insistencia en la puerta de la casa familiar en las afueras de Madrid. Alejandro. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Levantó la vista del paquete en sus manos y vio a su padre abrir la puerta. El mismo hombre que lo había echado a la calle 5 años atrás por ser gay. En ese instante, el rostro de su padre palideció al reconocerlo. Y Alejandro supo que su vida como repartidor anónimo acababa de colisionar con el pasado que tanto había intentado enterrar. Alejandro tenía solo 20 años cuando todo se derrumbó. Vivía en una familia conservadora, donde su padre, un empresario tradicional de la construcción, dictaba las normas con puño de hierro. Su madre, devota católica, pasaba los días entre la iglesia y el hogar. Y sus 2 hermanos menores lo veían como el modelo a seguir. Pero Alejandro guardaba un secreto que lo carcomía por dentro, su atracción por los hombres. Intentó negarlo. Rezar para que desapareciera. Pero el amor no se somete a plegarias forzadas. Una noche, después de una cena familiar tensa, Alejandro decidió confesar. Papá. Mamá. Soy gay. Dijo con voz temblorosa, esperando comprensión o al menos un diálogo. En cambio, su padre explotó. No en mi casa. Eres una vergüenza. Gritó. Mientras su madre lloraba en silencio, aferrada a su rosario. Lo obligaron a hacer la maleta esa misma noche. Y Alejandro se encontró en la calle. Con solo unos euros en el bolsillo y el peso del rechazo familiar sobre sus hombros. Madrid. La ciudad vibrante. Se convirtió en un laberinto hostil. Los primeros meses fueron un infierno. Dormía en albergues. Comía lo que podía. Y buscaba trabajos precarios. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones oscuros. Amigos de la universidad lo evitaban, temiendo el estigma. Alejandro sintió la soledad como una puñalada constante, cuestionando si valía la pena ser auténtico si el precio era el aislamiento. Pero la resiliencia se forja en el fuego. Y él encontró un empleo como repartidor en una empresa de entregas rápidas. Montado en su bicicleta, zigzagueando por las calles de la capital, entregaba paquetes sin rostro, invisible para el mundo. 5 años después, Alejandro había reconstruido una vida modesta. Vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde nadie juzgaba. Había conocido a Miguel en un café. Un profesor de historia de 28 años con una pasión por la justicia social. Miguel, con su barba incipiente y ojos marrones que transmitían calidez, se convirtió en su ancla. Su relación era discreta pero profunda, llena de conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos. No todos te abandonarán, le decía Miguel, besándolo suavemente en la frente. Pero el destino es caprichoso. Ese día, el pedido lo llevó de vuelta a la casa de su infancia en Pozuelo de Alarcón. El paquete era para su padre. Un libro sobre arquitectura tradicional. Al verlo, su padre murmuró, ¿tú? ¿Qué haces aquí? Alejandro, conteniendo la rabia, respondió, solo entrego paquetes. Señor. Pero su madre, asomándose desde la cocina, lo reconoció al instante. Alejandro, exclamó, con lágrimas en los ojos. El encuentro fue breve, pero abrió una grieta en la armadura que Alejandro había construido.
De regreso en su apartamento, Alejandro le contó todo a Miguel. No puedo creer que haya pasado, dijo, paseando de un lado a otro. Miguel lo abrazó, tal vez sea una oportunidad para cerrar heridas. Pero Alejandro dudaba. ¿Valía la pena revivir el dolor? Esa noche no durmió, atormentado por recuerdos. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada de su hermano menor, Pablo, quien había encontrado su número en el registro de entregas. Hermano, mamá quiere verte. Papá. No sé. Pero ven. Alejandro accedió, impulsado por una mezcla de curiosidad y anhelo. Llegó a la casa familiar al atardecer, con Miguel esperándolo en el coche para apoyo moral. Su madre lo recibió con un abrazo tembloroso. Hijo. Lo siento tanto, susurró. Pero su padre, sentado en el salón, no dijo nada. Solo lo miró con ojos fríos. Pablo, ahora de 18 años. Intervino, las cosas han cambiado. Ale. La sociedad avanza. Sin embargo, la tensión era palpable. Alejandro habló de su vida, omitiendo detalles sobre Miguel para no avivar el fuego. La conversación derivó en acusaciones. Su padre espetó, fuiste tú quien nos avergonzó. Alejandro replicó, solo fui yo mismo. La discusión escaló. Y Alejandro se marchó furioso, jurando no volver. Pero en el camino de regreso, Miguel le dijo, no puedes huir para siempre. Enfréntalo o te consumirá. Alejandro sabía que tenía razón. Pero el miedo a más rechazo lo paralizaba. Días después, un nuevo pedido lo llevó a un barrio céntrico. Era para un cliente habitual. Pero al llegar, se encontró con su hermana, Elena, quien ahora vivía independiente. Ale. ¿Eres tú? Preguntó sorprendida. Elena, de 22 años. Había estudiado psicología y era más abierta. Papá es terco. Pero mamá sufre en silencio. ¿Y yo? Te echo de menos. Compartieron un café improvisado. Y Elena le confesó que la familia se había fragmentado desde su partida. Papá perdió un contrato importante por estrés. Y mamá toma pastillas para dormir. Alejandro sintió una punzada de culpa. Aunque sabía que no era suya. No fue mi elección irme, dijo. Elena Nadie, lo sé. Pero quizás puedas ayudar a unirnos. La idea lo tentaba. Pero también lo aterrorizaba. ¿Podía perdonar? ¿Debía intentarlo? Al volver con Miguel, discutieron hasta altas horas. La familia es sangre. Pero el amor elegido es igual de válido, argumentó Miguel. Alejandro, dividido, decidió dar un paso pequeño, enviar un mensaje a su madre. La respuesta fue inmediata, ven a cenar el domingo. Alejandro aceptó. Pero con condiciones. Llevaría a Miguel. Era un riesgo calculado. Una declaración de autenticidad. Miguel, nervioso pero solidario, accedió. Juntos lo enfrentaremos, dijo. Mientras preparaban la visita, Alejandro reflexionaba sobre el precio de la verdad. Había perdido una familia.
pero ganado libertad. Ahora, ¿qué sacrificaría por reconciliación? El domingo llegó como una tormenta inminente. Al entrar en la casa, Alejandro presentó a Miguel: «Este es mi pareja». El silencio fue ensordecedor. Su madre sonrió débilmente. Pablo lo felicitó. Elena abrazó a Miguel. Pero su padre se levantó y salió de la habitación sin una palabra. La cena fue tensa, con conversaciones superficiales. Alejandro sintió la brecha, pero también un atisbo de esperanza en los ojos de su madre. Al final de la noche, su padre lo confrontó en el jardín. «No apruebo esto», dijo. Alejandro respondió: «No necesito tu aprobación. Solo tu aceptación». Las palabras colgaban en el aire. Un desafío moral. Su padre, por primera vez, pareció dudar. «¿Y si no puedo?», preguntó. Alejandro, con voz firme: «Entonces, seguiré mi camino». Esa noche, de regreso, Alejandro lloró en brazos de Miguel, liberando años de dolor acumulado. Pero el conflicto apenas comenzaba. Días después, su padre lo llamó al trabajo. «Necesito hablar contigo». «¿Solo?». Alejandro, intrigado, accedió a reunirse en un parque. Allí, su padre confesó: «Tu salida me hizo cuestionar todo. La iglesia. Las tradiciones. Pero el cambio duele». Era un avance, pero frágil. Alejandro lo escuchó, pero no cedió. «El daño está hecho», dijo. Su padre: «Nadie, lo sé. Podemos intentarlo». Alejandro dudaba. ¿Era genuino o solo culpa? Compartió con Miguel, quien aconsejó cautela. «No te apresures. Protege tu corazón». Mientras tanto, la sociedad alrededor bullía con debates sobre derechos LGBT. En Madrid, manifestaciones recordaban que el progreso no era uniforme. Alejandro se unió a una, sintiéndose parte de algo mayor. Un mes después, un incidente lo cambió todo. Su padre sufrió un infarto menor. Y en el hospital, pidió ver a Alejandro. «Hijo, no quiero morir con regrets», dijo débilmente. Alejandro, a su lado, sintió el peso de la decisión. ¿Perdonar o no? Esa era la cuestión. Miguel, esperándolo fuera, le recordó: «Tú decides el precio que pagas». El hospital olía a desinfectante y ansiedad. Alejandro se sentó junto a la cama de su padre, observando las máquinas que pitaban rítmicamente. «Papá, ¿por qué ahora?», preguntó, con voz entrecortada. Su padre, pálido pero lúcido, respondió: «Porque la vida es corta. Y el orgullo es un veneno lento». Era la primera vez que admitía vulnerabilidad. Pero Alejandro no podía olvidar los años de silencio y rechazo. Tras el alta, la familia intentó una reconciliación tentativa. Invitaron a Alejandro y Miguel a una comida familiar. Elena cocinó paella. Pablo puso música neutra. Y su madre rezó una oración breve. Su padre, aún recuperándose, habló poco.
Pero no objetó la presencia de Miguel. Bienvenido, murmuró, extendiendo la mano. Miguel la apretó. Y Alejandro sintió un alivio cauteloso. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones bullían. Miguel, como profesor, compartió anécdotas sobre la historia de los derechos gay en España. Desde la dictadura hasta la legalización del matrimonio en 2005. El cambio viene de conversaciones difíciles, dijo Pablo. Impresionado. Preguntó más. Elena nadie en acuerdo. Pero su padre se removió incómodo, eso es política. No familia. Alejandro intervino, es lo mismo. La sociedad moldea las familias. La discusión fue civil. Pero reveló abismos. Fuera de la familia. Alejandro enfrentaba presiones laborales. Como repartidor. Veía la desigualdad diaria, clientes ricos en barrios lujosos. Inmigrantes luchando en periferias. Un día, entregó un paquete a un activista LGBT conocido, quien lo reconoció de la manifestación. Únete a nosotros, le dijo. Alejandro, tentado, comenzó a voluntariar en una ONG, ayudando a jóvenes expulsados como él. Allí conoció historias peores, suicidios, violencia callejera. Tu dolor tiene propósito, le dijo un mentor. Miguel apoyaba. Pero advertía, no te consumas en la causa. Tenemos nuestra vida. Su relación se fortalecía. Pero no sin conflictos. Miguel quería mudarse juntos oficialmente. Quizás casarse. Alejandro dudaba, ¿y si mi familia lo rechaza de nuevo? Miguel replicó, entonces. Elegimos nosotros. Era un dilema ético, lealtad a la sangre vs. Amor elegido. Una crisis familiar aceleró las decisiones. Su madre confesó a Alejandro que su padre había donado a organizaciones conservadoras anti-LGBT en el pasado. Lo hizo por presión social. Explicó. Alejandro, furioso, confrontó a su padre, ¿hipocresía? ¿Me echas y apoyas eso? Su padre defendió, era otro tiempo. Pero Alejandro vio la traición, años de apoyo a causas que lo herían. La familia se dividió. Pablo y Elena apoyaron a Alejandro, urgiendo a su padre a cambiar. Papá, evoluciona o nos pierdes a todos, dijo Pablo. Su madre, atrapada en medio, sufría migrañas. Alejandro, sintiendo la carga, se alejó temporalmente. Necesito espacio, le dijo a Miguel, quien lo entendió pero dolió. En el trabajo, un accidente menor, un choque con un coche, lo dejó con una pierna lastimada. En casa, Miguel lo cuidó, reforzando su vínculo. Somos familia, dijo Alejandro. Vulnerable. Confesó miedos profundos, temo que el rechazo me defina. Miguel lo besó, no lo hará. Eres más que eso. Recuperado. Alejandro volvió a la ONG, organizando un evento sobre familias y diversidad. Invitó a su familia. Un gesto desafío. Su madre y hermanos asistieron, su padre no. Elena le contó después, papá vio el flyer y lloró. Está luchando internamente.
Alejandro sintió compasión. Pero no cedió. El cambio debe ser real. Miguel propuso un viaje a Barcelona para desconectar. Allí, en la playa de la Barceloneta, hablaron de futuro. Casémonos, dijo Miguel de repente. Alejandro, sorprendido, sonrió, sí. Pero con mi familia o sin ella. Era una declaración de independencia emocional. De regreso. Una llamada de su padre: quiero hablar con Miguel. Sorprendidos. Accedieron. En un café neutral. Su padre admitió: vi tu dolor y el mío. La iglesia me enseñó mal. Miguel escuchó. Luego dijo: el amor no es pecado. Su padre: Nadie, lo intentaré. Era un paso. Pero Alejandro vigilaba por traiciones. La sociedad intervenía. Un escándalo nacional sobre discriminación en empresas conservadoras salpicó al negocio de su padre. Clientes boicoteaban. Su padre, presionado, pidió consejo a Alejandro: ¿cómo manejo esto? Alejandro respondió, con honestidad: apoya la igualdad. Su padre, por primera vez, donó a la ONG de Alejandro. Era un giro. ¿Pero genuino? Conflictos internos azotaban a Alejandro. ¿Perdonar significaba debilidad? Miguel argumentaba: perdón es fuerza. Pero en sueños. Revivía el rechazo. Una terapia sugerida por Elena ayudó: procesar trauma no es olvidar. Un punto de quiebre llegó cuando Pablo reveló ser bisexual. Me inspiré en ti, hermano. Alejandro, orgulloso pero aterrorizado, confrontó a su padre: no lo eches. Su padre, cambiado por el infarto y eventos, abrazó a Pablo: no cometeré el mismo error. Era redención. Pero costosa. Miguel y Alejandro planearon la boda pequeña. Invitaron a la familia. Su madre entusiasmada. Hermanos solidarios. Su padre, dubitativo, asistió. En la ceremonia, dijo: estoy orgulloso. Alejandro lloró. Pero sabía que la vigilancia continuaba. Sin embargo, una sombra, un viejo amigo de su padre, conservador, filtró la historia a la prensa local. Hijo gay obliga a familia a cambiar. Alejandro, expuesto, enfrentó acoso online. Traidores, decían algunos. Miguel lo protegió: ignóralos. Pero el daño estaba hecho. En la ONG, usó la atención para abogar. Las familias evolucionan o se rompen. Su mensaje resonó. Pero atrajo enemigos. Una amenaza anónima llegó: cállate o paga. Alejandro, asustado, consideró retroceder. Miguel dijo: no. Luchamos. La familia se unió en apoyo. Su padre denunció públicamente el acoso: mi hijo es valiente. Era un acto de lealtad. Pagando con pérdida de amigos conservadores. Alejandro vio el precio: aislamiento para su padre. Alta tensión culminó en una confrontación con el filtrador. Un ex socio. En una reunión, Alejandro dijo: tu odio te consume. El hombre se burló. Pero su padre intervino: fuera de mi vida.
Era una ruptura definitiva. Alejandro y Miguel. Casados. Empezaron una nueva vida. Pero reflexionaban, ¿valió la pena el dolor? Alejandro pensaba en las elecciones, autenticidad vs. conformidad. Perdón vs. rencor. El matrimonio trajo paz temporal. Pero las cicatrices perduraban. Alejandro y Miguel se mudaron a un apartamento más grande en Malasaña, barrio bohemio de Madrid. Decoraron con fotos de viajes, símbolos de su unión. Sin embargo, Alejandro lidiaba con ansiedad postraumática, pesadillas de rechazo. Miguel sugería terapia conjunta, juntos sanamos. La familia visitaba ocasionalmente. Su madre traía comida casera. Pablo compartía música. Elena debatía psicología. Su padre, más callado, intentaba conectar, cuéntame de tu trabajo. Alejandro respondía, pero con reserva. La confianza se reconstruía ladrillo a ladrillo. En la ONG, Alejandro ascendió a coordinador. Organizó talleres para padres de hijos LGBT. Usando su historia. El rechazo destruye. La aceptación une. Un padre asistente. Similar al suyo. Confesó, eché a mi hijo. ¿Cómo reparo? Alejandro aconsejó, con acciones. No palabras. Era catártico. Pero agotador. Miguel. En su escuela. Enfrentaba prejuicios. Un colega conservador cuestionó su estilo de vida. Miguel replicó, es mi vida. No estilo. El incidente escaló a queja. Pero el director apoyó, diversidad es valor. Miguel ganó. Pero pagó con estrés. Un dilema moral surgió cuando su padre ofreció ayuda financiera para la ONG. Para compensar. Dijo. Alejandro dudaba, dinero lava culpas. Miguel opinaba, úsalo para bien. Aceptaron. Pero con condiciones, participación activa. Su padre asistió a un taller. Compartiendo su transformación. Participantes aplaudieron. Pero Alejandro sentía ambivalencia. Sociedad presionaba. Elecciones acercaban. Con partidos conservadores atacando derechos LGBT. Alejandro marchó en protestas. Exponiéndose. Miguel preocupaba, sé cuidadoso. Una manifestación terminó en disturbios, Alejandro resultó herido levemente. En casa. Miguel curó, vale la pena. Alejandro, sí. Por los que vienen. Familia reaccionó. Su padre. Votante tradicional. Cambió, votaré progresista. Era un sacrificio, perder aliados políticos. Pablo. Activista joven. Se unió a marchas. Elena escribió artículos sobre salud mental en comunidades LGBT. Traición interna golpeó. Un primo lejano. Envidioso. Reveló secretos familiares en redes, el gay que destruyó la familia. Alejandro. Devastado. Confrontó. El primo se burló, verdad duele. Su padre defendió, mi familia. Mi orgullo. Cortaron lazos. Pero el daño emocional persistió. Miguel y Alejandro discutieron adopción. Un hijo completaría. Dijo Miguel. Alejandro temía,
¿Y si repetimos ciclos? Terapia ayudó, explorar miedos. Decidieron proceder. Pero lento. Alta drama en una cena familiar. Su padre confesó depresión postinfarto, tu partida me rompió. Alejandro. Empático. Compartió su dolor, me hiciste dudar de mi valor. Lágrimas fluyeron. Catarsis. Pero su madre reveló, oculté cartas tuyas años atrás. Traición materna dolió, ¿por qué? ¿Por miedo? Admitió. Alejandro perdonó. Pero límites estableció. En trabajo. Promoción a supervisor. Menos entregas. Más responsabilidad. Vio desigualdades, repartidores explotados. Abogó por derechos. Arriesgando empleo. Jefe amenazó, cállate o vete. Alejandro eligió integridad. ¿Renunció? Miguel apoyó, encontraremos camino. Desempleado temporal. Se enfocó en ONG. Un donante mayor contactó. Impresionado por historia. Fondos llegaron. Expandiendo alcance. Pero envidia interna surgió, colega acusó favoritismo. Alejandro defendió, mérito. No lástima. Resolvió. Pero confianza erosionada. Miguel enfrentó crisis, oferta de trabajo en Sevilla. Mejor salario. Pero lejos. Dilema, carrera VS. Relación. Alejandro, B. Pero nosotros. Decidieron larga distancia temporal. Separación dolió. Probando lealtad. En ausencia. Alejandro reconectó con familia. Ayudó a padre en negocio. Asesorando diversidad. Padre agradeció, aprendí de ti. Pablo confió romance bisexual. Pidiendo consejo. Alejandro guió, sé auténtico. Miguel volvió fines de semana. Relación fortalecida por distancia. ¿Te extraño? ¿Decían? Planeaban futuro, adopción. Casa propia. Clímax en conferencia LGBT. Alejandro habló, mi familia me rechazó. Pero volvimos más fuertes. Aplausos. Pero opositores protestaron fuera. Amenazas escalaron. Miguel urgió, retírate. Alejandro, no. Silencio mata. Familia apoyó en evento. Padre confrontó manifestante, mi hijo es héroe. Acto valiente. Pagando con reputación. Post-evento. Reflexión. Alejandro cuestionó, ¿cambiar el mundo o proteger lo mío? Miguel, ambos. Un giro, Miguel accidentado en viaje. Hospitalizado. Alejandro corrió. No te pierdo. ¿Juro? Miguel recuperó, juntos invencibles. Decidieron, Miguel rechazó oferta. Priorizando ellos. Adopción avanzó, entrevistas. Esperas. Familia celebró, cena unida. Padre Tousted, por segundas chances. Alejandro sintió cierre. Pero sabía fragilidad. Sin embargo, duda persistía, perdón completo o fachada. Tiempo diría. La adopción progresaba lentamente. Burocracia española probando paciencia. Alejandro y Miguel asistían a sesiones. Demostrando estabilidad.
Seremos buenos padres, afirmaban. Familia apoyaba, madre ofrecía consejos. Hermanos entusiasmo. Padre. Reservado. Pero presente. Conflicto surgió en evaluación, pasado familiar cuestionado. Rechazo podría afectar, dijo trabajadora social. Alejandro defendió, superamos. Padre testificó, cometí error. Pero cambié. Impresionó. Avanzando proceso. En ONG. Alejandro lideró campaña contra homofobia en escuelas. Miguel colaboró. Enseñando historia. Impacto, jóvenes inspirados. Pero backlash, padres conservadores protestaron. Escuela de Miguel amenazada. Él resistió, educación es clave. Personalmente. Alejandro lidiaba con burnout. Terapia reveló, das mucho. Recibe poco. Miguel notó, descansa. Tomaron vacaciones en Andalucía. Reconectando. En Granada. Bajo Alhambra. Renovaron votos, por siempre. Regreso trajo noticias, adopción aprobada. Niño de 5 años. Huérfano. ¿Mateo? Lo llamaron. Llegada emocionante, familia reunida. Padre sostuvo, nieto mío. Lágrimas de alegría. Pero desafíos, Mateo traumatizado. Necesitaba tiempo. Alejandro empatizó, yo también fui rechazado. Paciencia pagó, lazos formados. Sociedad evolucionaba. Pero retrocesos. Ley anti-LGBT propuesta por oposición. Alejandro abogó en medios. Exposición trajo trolls. Pero también aliados. Familia enfrentó prueba, amigo de padre criticó adopción. Padre defendió, mi familia. Mi elección. Ruptura costosa. Pero liberadora. Miguel ascendió, director adjunto. Equilibrio trabajo-familia tenso. Discusiones, más tiempo con Mateo. Resolvieron, prioridades claras. Alta tensión en aniversario boda. Fiesta familiar. Pero intruso, exfiltrador apareció. Disculpándose. Me equivoqué. Alejandro perdonó, avanza. Cierre simbólico. Reflexionando. Alejandro escribió diario, pagamos caro por autenticidad. Pero ganamos libertad. Clímax final, crisis salud madre. Hospital. Familia unida. Ella confesó, orgullosa de todos. Recuperó. Fortaleciendo lazos. Años después. Mateo crecía feliz. Alejandro miraba atrás, conflictos. Traiciones. Despertares. La historia de Alejandro plantea, ¿es correcto perdonar a quienes nos hirieron profundamente? ¿O el verdadero coraje radica en cortar lazos tóxicos para siempre?